Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los detalles más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, tengo para ustedes un tema que sé que va a desatar una ola de emociones, y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo, Hande Erçel sorprende con detalles íntimos de su amor con Kerem. Prepárense porque lo que se viene es realmente fascinante y créanme, les va a encantar. Vamos a desgranar esas pequeñas píldoras de información que han salido a la luz y que nos dan una visión más cercana de lo que ocurre detrás de las cámaras, en esa relación que tantas veces hemos analizado, admirado y, por qué no decirlo, envidiado un poquito. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les gusta el buen chisme de pareja con un toque de ternura y autenticidad, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles, no olviden que la mejor forma de apoyar nuestro contenido y asegurarse de no perderse nada es suscribiéndose a este canal. Es gratis, es rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, agárrense fuerte porque empezamos con la bomba. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la química fue palpable, y no tardó mucho para que esa chispa traspasara la ficción y se encendiera en la vida real. Su relación se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático, acaparando portadas, generando miles de rumores y, sobre todo, conquistando los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente de su relación? Más allá de las fotos públicas, los viajes exóticos y los románticos mensajes en redes sociales, hay detalles que, cuando salen a la luz, nos hacen sentir un poquito más cerca de ellos, como si fuéramos parte de su círculo más íntimo. Y es precisamente de esos detalles íntimos de los que vamos a hablar hoy. Se han filtrado, o mejor dicho, han compartido ellos mismos sutilmente, pequeñas pinceladas de lo que es su día a día, de cómo se apoyan mutuamente, de cómo gestionan la fama y, lo más importante, de cómo cultivan un amor que parece, a simple vista, inquebrantable. Uno de los aspectos que más ha sorprendido y que nos revela la profundidad de su conexión es la manera en que se involucran en las carreras del otro. No se trata solo de apoyarse con un me gusta o un comentario genérico. Estamos hablando de un involucramiento real, de ese tipo de apoyo que te hace sentir que tienes a tu pareja como tu principal fan y al mismo tiempo, como tu crítica más constructiva, pero siempre desde el amor. Se ha comentado, por ejemplo, que Hande es una fuente de inspiración para Kerem en sus proyectos. Él mismo ha mencionado en entrevistas, de forma muy discreta pero significativa, cómo las ideas y las perspectivas de Hande a menudo le abren nuevos caminos creativos. Imaginen eso. Tener a tu pareja, una actriz igualmente exitosa y talentosa, compartiendo contigo esa visión artística. No es solo amor romántico, es una verdadera sinergia profesional y personal. Y Kerem, por su parte, no se queda atrás. Se dice que él es el gran soporte de Hande en los momentos de duda o de estrés. La industria del entretenimiento puede ser brutalmente exigente, llena de presiones, críticas y expectativas. En esos momentos, tener a alguien que te entienda desde adentro, que haya pasado por lo mismo, es un bálsamo. Hande, en entrevistas más recientes, ha insinuado que Kerem es su roca, su refugio. Ha hablado de cómo él la ayuda a mantener los pies en la tierra, a no dejarse llevar por la vorágine de la fama, a recordar por qué empezó todo esto. Esa es una intimidad muy poderosa, la de la vulnerabilidad compartida, la de saber que tienes a alguien al otro lado que te va a sostener sin importar qué. Otro detalle fascinante es la forma en que manejan su privacidad en un mundo donde cada paso es escrutado. Aunque son figuras públicas, han logrado mantener ciertos aspectos de su relación en un plano mucho más personal. No es que sean herméticos, al contrario, comparten lo suficiente para alimentar la ilusión de sus fans, pero han sabido poner límites. Esto demuestra una madurez y una complicidad impresionante. No necesitan exponer cada detalle de su vida para demostrar su amor. Su amor se manifiesta en los gestos pequeños, en las miradas cómplices, en los silencios que hablan más que 1000 palabras. Y eso, mis amigos, es un arte. Han aprendido a navegar juntos por el océano de la fama, creando su propio espacio seguro, un santuario donde su amor puede crecer sin las interferencias externas.
Pero vayamos a lo más íntimo, a lo que realmente sorprende. Se habla mucho de la conexión que tienen en su día a día, de las pequeñas rutinas que han construido juntos. Por ejemplo, se ha rumoreado que tienen noches de cine en casa, donde revisan películas, discuten escenas e incluso critican actuaciones, seguramente la suya propia. Es esa complicidad de compartir intereses y de tener conversaciones profundas sobre aquello que aman, que es el cine y la actuación. No se trata solo de ser pareja, sino de ser compañeros en una pasión compartida. Imaginen una cena donde no solo hablan de cómo estuvo el día, sino de cómo un director utilizó la iluminación en una escena particular, o cómo un actor logró transmitir una emoción compleja. Esa es una intimidad intelectual y creativa que va más allá de lo superficial. ¿Y qué me dicen de los viajes? Hemos visto las fotos, los destinos paradisíacos. Pero detrás de esas postales hay algo más. Son momentos para desconectar del mundo, para recargar energías juntos, para simplemente ser ellos mismos. Se ha comentado que disfrutan mucho de la naturaleza, de hacer senderismo, de explorar lugares menos turísticos. Eso nos habla de una pareja que valora las experiencias sencillas, que busca la autenticidad en sus aventuras. No necesitan grandes eventos para ser felices, encuentran la felicidad en la compañía mutua y en la exploración del mundo que les rodea. Y esa es una intimidad muy refrescante en un mundo que a menudo glorifica el lujo y la ostentación. Además, se ha hablado de su apoyo mutuo en lo personal. Ande, sabemos, ha pasado por momentos difíciles en su vida, especialmente con la pérdida de su madre. En esos momentos, la presencia de Kerem ha sido fundamental. Ha sido un hombro en el que apoyarse, una mano que la levantaba. Y Kerem, que también ha tenido sus altibajos en su carrera, ha encontrado en Ande esa comprensión incondicional. Cuando hablamos de detalles íntimos, no solo nos referimos a lo romántico o lo profesional, sino también a esa fortaleza que se dan el uno al otro en los momentos de mayor fragilidad. Esa es una intimidad que se forja en las pruebas, en la adversidad, y que hace que el vínculo sea aún más fuerte. Otro aspecto que ha trascendido y que revela mucho de su relación es la admiración mutua. No es raro verlos elogiarse públicamente, pero se dice que esa admiración se profundiza en el ámbito privado. Kerem admira la disciplina y la dedicación de Ande en su trabajo, su capacidad para conectar con el público de una manera tan genuina. Y Ande a su vez admira la inteligencia, el carisma y la perseverancia de Kerem. Cuando dos personas talentosas se admiran de verdad, se inspiran mutuamente a ser mejores. Y esa admiración, esa visión de lo mejor del otro, es un ingrediente secreto en cualquier relación duradera. También se ha comentado sobre sus planes a futuro. Si bien no son de los que anuncian boda cada 6 meses, se sabe que tienen proyectos juntos, no solo profesionales, sino también de vida. Hablan de formar una familia, de tener hijos. Eso nos indica que su relación no es un capricho pasajero, sino un compromiso serio y profundo. La intimidad también reside en la construcción de un futuro compartido, en la visión de una vida juntos que va más allá del presente. Y escucharles hablar de esos planes, aunque sea de forma velada, nos da la esperanza de que su amor perdurará. Ahora, ¿cómo saben ellos que todo esto se sabe? Probablemente se dan cuenta de que su relación es de interés público. Pero la clave está en cómo lo manejan. No se esconden, pero tampoco fuerzan la situación. Han aprendido a compartir lo justo para mantener a sus seguidores conectados, pero sin sacrificar su privacidad. Y eso, de nuevo, es un equilibrio delicado que han dominado a la perfección. La intimidad en este contexto también es la capacidad de establecer límites saludables. Y en cuanto a los detalles más específicos que podrían sorprender, a menudo son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Por ejemplo, se dice que Kerem, a pesar de su agenda apretada, siempre encuentra tiempo para preparar el café de Ande por las mañanas, o que ella le deja notas de amor escondidas en su cartera. Son gestos cotidianos, pero que hablan de un amor que se cultiva en los detalles, en la atención constante al otro. Eso es lo que hace que una relación se sienta real y profunda, no solo los grandes gestos, sino la suma de los pequeños actos de amor y consideración. Y hablando de detalles, ¿se han fijado en la forma en que se miran? Incluso en las fotos más casuales, hay una chispa, una conexión que va más allá de lo superficial. Esa mirada de entendimiento, de complicidad, de profundo cariño, es una de las señales más claras de la intimidad que comparten. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código que solo ellos dos entienden.
En resumen, mis queridos seguidores, lo que hemos podido desgranar de la relación de H. Hande Erçel y Kerem Bürsin a través de estos detalles íntimos, es la imagen de una pareja sólida, que se apoya mutuamente en todos los aspectos de su vida, profesional, personal y emocional. Son compañeros de viaje, cómplices de aventuras y sobre todo, amantes que han sabido construir un amor basado en el respeto, la admiración y la comprensión profunda. Hemos visto cómo se inspiran mutuamente, cómo se sostienen en los momentos difíciles, cómo valoran las experiencias sencillas y cómo construyen un futuro juntos. No se trata solo de una pareja de película, sino de dos personas que han encontrado en el otro a su verdadero hogar. Y eso, amigos míos, es lo que verdaderamente sorprende y conmueve. Así que después de haber compartido todos estos detalles, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les ha gustado de lo que hemos comentado hoy sobre Hande y Kerem? ¿Creen que su relación es un ejemplo a seguir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido así, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los detalles íntimos de Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y por supuesto mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.